Un auténtico atasco de bisontes en vivo. En un viaje reciente al Parque Nacional de Yellowstone, la turista Cindy Chaeffer capturó este momento único. Desde Estados Unidos hasta Israel, dos tierras separadas por medio mundo son simultáneamente sacudidas por extraños e inauditos acontecimientos. En Estados Unidos, Yellowstone, el supervolcán que ha dormido durante cientos de miles de años, entra súbitamente en una actividad inquieta. Enormes grietas desgarran la tierra y aparecen ovnis en el cielo. En Israel, la tierra tiembla y el mar de Galilea se tiñe de rojo sangre, creando una escena misteriosa y aterradora a la vez. Pero lo que tienen en común es que ambos países esperan un acontecimiento aterrador, una luna de sangre. ¿Son estas coincidencias aisladas, o son parte de una serie de señales profetizadas en la Biblia, advertencias a la humanidad de que se acerca un momento divino trascendental? Antes de que sea demasiado tarde, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje, porque las señales están aquí y el mundo debe estar preparado para su regreso. A través de la vasta naturaleza salvaje del oeste americano, el corazón de Yellowstone, uno de los supervolcanes más grandes y peligrosos de la Tierra, comenzó a agitarse. Durante las últimas semanas, los monitores sísmicos han registrado una serie de temblores suaves y continuos, del tipo que parecen zumbar a través de las plantas de los pies en lugar de sacudir las paredes. Científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos confirman que ciertas cuencas termales están funcionando más calientes de lo normal, con géiseres que liberan vapor más denso y cargado de azufre. Profundo bajo el parque, la presión se está acumulando de maneras que no pueden explicar plenamente. El espectro de una posible erupción, una que podría cubrir continentes de ceniza, ya no se siente como ciencia ficción lejana. Más allá de las fronteras de Yellowstone, la actividad sísmica se ha disparado en áreas no conocidas por una inestabilidad tectónica importante. En California, Nevada e incluso tan al este como Oklahoma, se han registrado extraños movimientos de falla, cuyas firmas sísmicas no coinciden con los patrones típicos de terremotos. Algunos geólogos sugieren que estas son réplicas de desplazamientos corticales más profundos. Otros admiten en voz baja que no tienen precedentes para lo que los datos están mostrando. Sumando a la inquietud, los informes de objetos voladores no identificados han aumentado en todo Estados Unidos. Los pilotos han descrito naves metálicas y de rápido movimiento que evaden el bloqueo de radar, mientras que los civiles capturan luces centelleantes y veloces sobre cadenas montañosas y valles desérticos remotos. Algunos avistamientos se agrupan inquietantemente cerca de Yellowstone, lo que provoca especulaciones, descabelladas en algunos círculos, susurradas en otros, de que lo que sea que esté sucediendo bajo tierra podría estar atrayendo la atención de mucho más allá de nuestro mundo. Y cerniéndose sobre todo esto hay un marcador celestial. La luna de sangre del 8 de septiembre de 2025. Aunque no será completamente visible en cada rincón de la nación, su momento es imposible de ignorar. Para muchos, es simplemente un evento natural sorprendente. Pero para aquellos que estudian las escrituras proféticas, las palabras de Joel, de que la luna se convertirá en sangre antes del día grande y terrible del Señor, es una señal con múltiples capas de significado. Un supervolcán inquieto, terremotos inexplicables, objetos misteriosos en el cielo y la luna de color rojo sangre convergiendo en la misma estación. América se encuentra en un momento que se siente cargado de significado. Pero, ¿qué hay de Israel? En las antiguas colinas que rodean Jerusalén, una sacudida repentina desgarró la tierra sin previo aviso. Los edificios se tambalearon, las piedras se desprendieron de muros centenarios, y el sonido de una profunda presión retumbante resonó bajo la ciudad. Los sismógrafos se encendieron en toda la región, marcando el terremoto como algo más que un temblor menor. Fue un recordatorio de que la Tierra Santa, tan a menudo el centro de la profecía, también está ligada a las fuerzas inquietas bajo la corteza terrestre. Científicos locales notaron la profundidad inusual del epicentro, lo que dificultaba explicarlo dentro de los patrones habituales del sistema de fallas del Valle del Jordán. Pero mientras los residentes se tambaleaban por el terremoto, apareció una segunda señal, más inquietante. El mar de Galilea, durante mucho tiempo un símbolo de vida y ministerio, comenzó a cambiar. Lo que habían sido aguas claras, de color azul verdoso, se transformó en un tono rojizo, misteriosamente parecido a la sangre. Los testigos describieron un olor casi metálico que emanaba de la superficie. Y aunque los expertos se apresuraron a sugerir causas, desde raras proliferaciones de algas hasta perturbaciones de sedimentos, ninguno pudo confirmar una explicación definitiva. Para muchos en Israel,
La vista recordaba las plagas de Egipto y las visiones en Apocalipsis donde las aguas se convertían en sangre, como señal de juicio divino. Y luego llegó la respuesta del cielo nocturno, la luna de sangre del 8 de septiembre de 2025. A diferencia de gran parte del mundo, Israel la presenciaría en todo su esplendor. A medida que el disco lunar ascendía sobre el horizonte, brillaba con un carmesí sobrenatural, proyectando su luz sobre la tierra y sobre la superficie ondeante y teñida de escarlata del mar de Galilea. La combinación era impresionante y profundamente inquietante. Para los creyentes familiarizados con Joel 2 y 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. La alineación de los acontecimientos se sentía demasiado precisa para ignorarla. En el lapso de días, Israel había experimentado la tierra temblando bajo sus pies, su mar interior más famoso transformado y una señal profética escrita en los cielos. Cada fenómeno podría explicarse de forma aislada. Sin embargo, juntos formaron un cuadro que parecía arrancado de las páginas de la Escritura. Ya sea una reacción en cadena natural o una orquestación divina, el mensaje llevaba el mismo peso. Algo significativo se está desarrollando, y la tierra que ha sido testigo del amanecer de la fe puede estar una vez más en el umbral de la historia. La pregunta surge naturalmente: ¿podría la luna de sangre estar conectada con los terremotos que sacuden tanto a América como a Israel? Desde un punto de vista científico, los eclipses lunares en sí mismos no liberan energía en la corteza terrestre. Sin embargo, algunos geofísicos reconocen que la interacción gravitacional entre la Tierra, la Luna y el Sol puede influir sutilmente en el estrés tectónico, ocasionalmente impulsando una falla ya tensa hacia la ruptura. Este efecto es menor, pero en regiones ya preparadas para la actividad sísmica, la sincronización puede ser asombrosa. Desde una perspectiva espiritual, la conexión adquiere un significado más profundo. En la profecía bíblica, las señales celestiales a menudo anuncian momentos cruciales en la historia humana. La luna de sangre, en particular, se cita repetidamente como un precursor de la intervención divina, su aparición generando inquietud y anticipación en todas las naciones. Surgen tres hipótesis principales: catalizador psicológico. La coincidencia de la luna de sangre con los terremotos puede ser casualidad, pero amplifica el miedo y moldea la percepción. Cadena tectónica global. Las perturbaciones en Estados Unidos e Israel podrían estar vinculadas en una vasta red de fallas y volcánica, con la luna de sangre como un marcador simbólico. Convergencia escritural, haciendo eco de Joel, Mateo y Apocalipsis, los terremotos, los mares rojos y las señales celestiales sugieren un patrón divino. Ya sea la naturaleza o el cielo, la conexión entre estas tierras es difícil de ignorar. Sigan observando, porque lo que están a punto de ver a continuación podría cambiar para siempre la forma en que entienden estas señales. Yellowstone siempre ha sido un lugar de asombro, una tierra donde la tierra exhala vapor, donde los ríos corren calientes y donde la tierra misma parece viva. Pero en los últimos meses, el parque ha comenzado a revelar fenómenos que incluso científicos veteranos admiten no haber visto antes. Uno de los descubrimientos más sorprendentes provino de la cuenca del Geyser Norris, una de las áreas termales más activas de Yellowstone. Los guardabosques informaron la aparición repentina de una extraña y nueva poza de color turquesa lechoso, un cuerpo de agua apodado el lago de leche azul. Con aproximadamente 4 metros de diámetro, la superficie de la poza brillaba con un resplandor surrealista y opaco. Su temperatura rondaba los 43 grados. Las pruebas revelaron un contenido extraordinariamente alto de sílice, lo que le daba al agua su tonalidad de otro mundo. Si bien las características termales cambian con el tiempo, la velocidad y la repentina aparición de esta formación desafiaron los procesos geotérmicos normales. Algunos susurraron que era una señal de que el sistema subterráneo se estaba reorganizando. Luego vino el violento despertar del Black Diamond Pool en Biscuit Basin. Lo que una vez fue un manantial tranquilo y burbujeante, entró en erupción explosivamente en julio de 2024, lanzando rocas, lodo y agua hirviendo al aire. La explosión dejó un cráter y esparció escombros a metros de distancia. Muchos pensaron que era un evento aislado hasta julio de 2025, cuando las cámaras del parque captaron la poza entrando en erupción nuevamente. Aunque de menor escala, la segunda explosión confirmó lo que los expertos temían: la presión subterránea no se estaba disipando. En cambio, parecía estar acumulándose en ciclos impredecibles. Las estaciones de monitoreo hidrotermal del USGS detectaron aumentos sostenidos en las temperaturas,
subterráneas y las emisiones de gas en múltiples cuencas. El flujo de calor en algunas áreas aumentó más del 20% en comparación con años anteriores, acompañado de mayores concentraciones de dióxido de azufre y gases de dióxido de carbono que a menudo preceden a explosiones volcánicas o hidrotermales. Sin embargo, lo que realmente ha inquietado a los científicos es la falta de coincidencia de los datos. Tanto las imágenes térmicas satelitales de la NASA como los sensores terrestres del USGS están registrando patrones que no se alinean con los modelos geotérmicos existentes. Las fluctuaciones de presión están apareciendo en áreas consideradas estables durante mucho tiempo, mientras que otras zonas tradicionalmente volátiles permanecen inusualmente tranquilas. Estamos viendo migraciones de presión que no podemos explicar, admitió un geofísico del USGS de forma anónima. Es como si el sistema estuviera reescribiendo sus propias reglas. Para aquellos que miran más allá de lo científico, estos eventos tienen un peso simbólico. Un nuevo lago de color antinatural emergiendo de la Tierra. Una poza que antes era tranquila explotando 2 veces en menos de un año. La presión invisible bajo uno de los sistemas volcánicos más grandes del planeta, desafiando la predicción. Tales imágenes hacen eco de la imaginería apocalíptica de agitación, transformación y juicio que se encuentra en las escrituras. Ya sean estas anomalías el producto de profundos cambios geológicos o señales colocadas por el Creador, un hecho es innegable: Yellowstone está cambiando de maneras que la humanidad nunca ha registrado. Y en un lugar donde la línea entre la estabilidad y el cataclismo es muy fina, tales cambios exigen no solo atención científica, sino también una reflexión espiritual sobre lo que puede deparar el futuro. ¿Por qué estos eventos sorprenden a la comunidad científica? El desarrollo simultáneo de eventos extraordinarios tanto en Estados Unidos como en Israel ha dejado atónitos a los científicos. Desde las extrañas surgencias hidrotermales de Yellowstone hasta el mar de Galilea de Israel teñido de rojo sangre, los datos se niegan a ajustarse a los modelos geológicos o ambientales establecidos. Los investigadores están lidiando con lecturas inexplicables, patrones sísmicos irregulares y anomalías atmosféricas que desafían la predicción. Lo que hace que esto sea aún más inquietante es la rareza estadística. 2 regiones distantes y simbólicamente significativas experimentan trastornos sin precedentes al mismo tiempo. Para la ciencia, es un misterio. Para otros, quizás una señal. Jesús advirtió sobre esto. Siglos atrás, Jesús y los profetas hablaron de señales que marcarían el acercamiento de un momento crucial en la historia humana. En Mateo 24, 7, Jesús advirtió: habrá hambres y terremotos en diversos lugares, enmarcando estos eventos como el principio de dolores de parto. En Lucas 21, 25-26, Él amplió la visión: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, perplejas a causa del rugido y el oleaje del mar. Desfallecerán los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo. El profeta Joel siglos antes previó una alineación similar. Joel 2:31 declara: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Esta imaginería es sorprendentemente familiar a la luz de los acontecimientos actuales. Una luna de sangre visible en todo Israel y partes de los Estados Unidos. Terremotos que sacuden Jerusalén y Yellowstone, el mar de Galilea volviéndose rojo y fenómenos misteriosos que aparecen en los cielos sobre América. Individualmente, cada uno de estos podría verse como sucesos naturales. Juntos, reflejan un patrón profético que los creyentes han estudiado durante generaciones. La convergencia de terremotos, señales lunares y mares transformados coincide con la misma secuencia descrita en las Escrituras. Para aquellos que atienden a estas palabras, tales eventos no son aleatorios. Son recordatorios de que la línea de tiempo de la profecía se está desarrollando ante nuestros ojos. La pregunta ya no es si las señales están aquí, sino si estamos listos para lo que viene después. Si Yellowstone entrara en erupción, las ondas de choque no se detendrían en las fronteras de Estados Unidos. Estados Unidos se enfrentaría a infraestructuras colapsadas, evacuaciones masivas y parálisis económica. El comercio global se paralizaría, desencadenando un caos financiero desde Wall Street hasta Tel Aviv. Israel, ya tambaleándose por sus propios trastornos sísmicos y ambientales, se enfrentaría a interrupciones en las cadenas de suministro y a una tensión humanitaria. Las cenizas, la oscuridad, el miedo, todo esto se sentiría en todo el mundo. En ese momento,
Cuando los sistemas en los que confiamos fallen y la Tierra misma nos traicione, la pregunta se vuelve urgente: cuando todo lo demás caiga, ¿a qué te aferrarás? En tiempos como estos, cuando la Tierra tiembla y los mares cambian de color, cuando las señales en el cielo despiertan tanto asombro como temor, nuestra respuesta no puede ser solo observar y preocuparnos. También debemos orar. Oren por los Estados Unidos, para que sus líderes, científicos y ciudadanos tengan sabiduría, valor y unidad ante la incertidumbre. Oren por Israel, la tierra de profunda historia y profecía, para que su pueblo encuentre protección, paz y una fe inquebrantable en medio de la agitación. Pidan a Dios que conceda misericordia, que calme los corazones temblorosos y que guíe a ambas naciones hacia su voluntad. Porque ya sean estos eventos advertencias o los dolores de parto de un plan mayor, la oración es el puente entre el miedo y la esperanza, entre el caos y el orden divino. Y quizás al elevar a ambas naciones ante el Señor, también preparamos nuestros propios corazones para lo que está por venir. Dios regresará. Cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies y el mundo familiar comienza a temblar, es fácil aferrarse a lo que podemos ver, nuestros hogares, nuestros planes, nuestros sistemas de seguridad. Sin embargo, la historia y la escritura confirman que estos son cimientos frágiles. Los terremotos agrietan carreteras y ciudades. Las inundaciones arrasan fronteras. Las economías se desmoronan bajo el peso del desastre. En momentos como este, las palabras de Jesús en Mateo 12 y 33 resuenan con una nueva urgencia. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. La solución no se encuentra en construir muros más fuertes o acumular recursos. Aunque la sabiduría nos llama a prepararnos, la solución más profunda es espiritual. Volver a la fe en aquel que manda a la tierra y calma los mares. Esta es una llamada a vivir vigilantemente, con los ojos abiertos a las señales de los tiempos y los corazones sintonizados con la voz de Dios. Vivir vigilantemente significa negarse a ser arrullado en la complacencia espiritual. Significa elegir la integridad sobre el compromiso, la verdad sobre la conveniencia, la humildad sobre el orgullo. En Lucas 9 y 36, Jesús advierte: estad, pues, siempre velando y orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Esto no es alarmismo. Es un recordatorio de que la preparación espiritual es la única verdadera seguridad. Amar es reflejar la compasión de Cristo en un mundo que a menudo elige la división. Perdonar es liberar el agarre de la amargura antes de que envenene nuestra alma. Estas no son meras virtudes. Son actos de alineación con el orden celestial, que nos preparan para encontrarnos con el Rey que regresa. En días inciertos, algunos buscarán en los gobiernos, la tecnología o incluso la pura resistencia humana su ancla. Sin embargo, el Salmo 46:1 nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A diferencia de la tierra que se mueve, sus promesas no se mueven. A diferencia de los mares que suben, su amor no retrocede. Si las advertencias de los últimos meses son de hecho señales, entonces el mensaje es claro: el tiempo no es ilimitado. Ya sea en la quietud de la fe o en el caos del desastre, se nos invita a elegir dónde nos pararemos. ¿Pondremos nuestra confianza en lo temporal? ¿O anclaremos nuestras almas en lo eterno? El regreso de Cristo no es un mito lejano, sino una realidad prometida. Para aquellos que creen, no es un día para temer, sino un día para anticipar con esperanza y preparación. Y así, en estas señales convergentes, en la tierra temblorosa de Yellowstone, en las aguas carmesí de Galilea, en la silenciosa advertencia de la luna de sangre, escuchamos el susurro y el grito: el Rey viene. ¿Estás listo? Las señales ya no son fragmentos dispersos. Están convergiendo en una imagen imposible de ignorar. A través de continentes y océanos, se repiten los mismos temas: la tierra temblando, los mares cambiando, los cielos marcados por presagios. Las inquietas cámaras de Yellowstone retumban bajo el corazón de América, sus características hidrotermales hirviendo con nuevos colores extraños y erupciones inexplicables. En Israel, la tierra tiembla bajo antiguos muros de piedra, y las aguas del mar de Galilea sangran carmesí bajo una luna que se ha vuelto sangre. Desde el espacio, la imagen es aún más inquietante. Las imágenes satelitales muestran la extensa caldera de Yellowstone, un anillo tenue visible bajo superposiciones térmicas, brillando como una ascua profunda. A miles de kilómetros de distancia, el mar de Galilea brilla con un tinte rojizo,
rodeado de colinas que han sido testigos de milenios de profecía. En la noche del 8 de septiembre de 2025, la luna de sangre colgará sobre ambas tierras, su tenue brillo rojo derramándose sobre océanos y continentes. Por un momento, Yellowstone y Galilea se bañan en la misma luz, sus distancias borradas por la sombra compartida de la Tierra. Estos no son eventos que se desarrollan de forma aislada. Son parte de una única historia que se desvela. La Escritura nos dijo que tal tiempo vendría. En Mateo 24, Jesús habló de terremotos, señales en los cielos y el rugido inquieto del mar. En Joel 2, la luna que se convierte en sangre no era solo una imagen poética, sino una señal celestial que marcaba un momento decisivo en la línea de tiempo de Dios. Es aquí donde el espectador, el oyente, se enfrenta a la elección más importante de su vida. Porque por muy fascinantes o aterradores que puedan parecer estos eventos, el propósito de la profecía no es entretener la curiosidad. Es impulsar la preparación. Las señales son advertencias, y las advertencias son actos de misericordia. Son la forma de Dios de gritar en el ruido de nuestro mundo distraído: despierten. Prepárense. El llamado a la acción no es simplemente sobre la supervivencia frente al desastre. Incluso si Yellowstone nunca entra en erupción en nuestra vida, incluso si el mar de Galilea vuelve a estar claro, cada uno de nosotros un día estará ante el Creador. Ese encuentro es inevitable, y ningún modelo científico puede retrasarlo. La verdadera pregunta no es, ¿sucederán estos desastres?, sino, cuando sucedan, o cuando nuestra propia vida llegue a su fin, ¿estaremos listos para encontrarnos con Él? La preparación no se trata de perfección. Se trata de posición. ¿Estamos bajo el refugio de su misericordia, o estamos confiando en nuestros propios sistemas frágiles? ¿Estamos viviendo con los ojos abiertos, los corazones blandos y las manos dispuestas a servir? ¿O estamos insensibles a la realidad de que la historia avanza hacia un clímax? La urgencia de esta hora exige más que una observación pasiva. Exige volver a Dios con sinceridad, confesar donde nos hemos desviado, realinear nuestras prioridades y vivir con la esperanza de su regreso a la vista. Exige fortalecer nuestras relaciones, perdonar viejas heridas y elegir el amor donde el mundo ofrece división. Exige valor para decir la verdad incluso cuando es impopular, y fe para permanecer firmes cuando el miedo sacude a la multitud. Y sí, exige oración, no como último recurso, sino como nuestra primera acción. Oren por los Estados Unidos, para que su gente no endurezca sus corazones en orgullo o distracción, sino que reconozca el temblor como una invitación a volver a Dios. Oren por Israel, para que sus ciudadanos encuentren paz y protección en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y vean su mano moviéndose en medio de ellos. Oren por ustedes mismos y por aquellos a quienes aman, para que sus corazones estén listos, sus lámparas llenas de aceite. Cuando el novio venga, la escena final se desarrolla en silencio. Desde la perspectiva de un satélite, la Tierra gira lentamente sobre el fondo negro del espacio. La vasta extensión de América del Norte aparece a la vista. El contorno de Yellowstone resplandeciendo débilmente con su calor hirviente. El encuadre se desplaza hacia el este y la extensión azul del Mediterráneo capta la luz, revelando la pequeña y brillante forma del mar de Galilea. Luego, como si fuera una señal, la luna de sangre se eleva en el encuadre, su tenue brillo rojo derramándose sobre océanos y continentes. Por un momento, Yellowstone y Galilea están bañados en la misma luz, sus distancias borradas por la sombra compartida de la Tierra. La cámara comienza a alejarse, el planeta encogiéndose hasta convertirse en un orbe pálido suspendido en la oscuridad. El resplandor de las ciudades se desvanece. Las firmas de calor de volcanes y desiertos desaparecen. La única constante es la luna roja que proyecta su tonalidad sobre todo el mundo. Luego, en una pantalla negra, en letras blancas y nítidas, el rey viene. ¿Estás listo? Esto es más que un final cinematográfico. Es una pregunta personal, una que traspasa la pantalla y aterriza directamente en el corazón. Porque la preparación no se trata de predecir el momento exacto de su regreso. Se trata de vivir cada momento como si pudiera ser hoy. Si no estás seguro de estar listo, puedes estarlo. El camino no es complicado. Admite tu necesidad de un Salvador. Cree en Jesucristo, su muerte, su resurrección y su poder para perdonar y elige seguirle. Esto no es religión. Es relación. No ritual, sino rescate.
Si estás listo, entonces vive como una luz en la oscuridad que se cierne. Comparte este mensaje, no porque sea sensacional, sino porque es urgente. Dilo a tus seres queridos. Dilo a aquellos que temes que no escuchen. Dilo a aquellos que se burlan y a aquellos que dudan, porque las señales no esperan consenso. Ya están aquí. El Rey viene. Y ya sea que venga a través de las nubes o nos llame a casa a través del velo de la muerte, el único lugar seguro es en sus manos. Todo lo demás economías, incluso montañas un día caerá. Pero aquellos que le pertenecen permanecerán. Así que la pregunta persiste. Mientras el eco de la profecía y el susurro del Espíritu presionan en nuestras almas, ¿estás listo? El concepto del misterio en la Biblia, en la Escritura, el término misterio, no se refiere a algo permanentemente incognoscible, como un rompecabezas sin solución. Más bien, en el uso bíblico, un misterio se refiere a una verdad divina que una vez estuvo oculta al entendimiento humano, pero que ahora ha sido revelada por Dios a través de su revelación. Estos misterios no son descubiertos por el razonamiento o la investigación humana. Son revelados por la voluntad y la acción de Dios, a menudo progresivamente a lo largo de la historia. Uno de los misterios centrales y más gloriosos revelados en el Nuevo Testamento es el misterio del plan de salvación de Dios, el despliegue de su obra redentora a través de Jesucristo. Este plan divino estuvo inmerso en la narrativa de las Escrituras desde el principio, insinuado a través de promesas, prefigurado en actos simbólicos y hablado por los profetas. Sin embargo, permaneció parcialmente oculto hasta el tiempo señalado en que fue plenamente revelado a través de la venida de Cristo y la iluminación del Espíritu Santo a su pueblo. Fundamento bíblico, el apóstol Pablo, más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, desvela este tema del misterio. Usa la palabra repetidamente para describir el propósito eterno de Dios ahora revelado a la Iglesia. En Efesios 1, 9-10, Pablo declara, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Aquí aprendemos que este misterio no es un secreto incidental. Es el centro mismo de la voluntad de Dios. Su enfoque es Cristo mismo, a través de quien Dios finalmente reconciliará y unirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Pablo amplía esto en Colosenses 1, 26-27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En este versículo, surgen dos verdades revolucionarias: el misterio es Cristo en vosotros, la presencia de Jesús que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Este don no se limita al pueblo judío, sino que se extiende a los gentiles. Esta universalidad del Evangelio rompió las viejas fronteras y cumplió antiguas promesas de que la bendición de Dios alcanzaría a todas las naciones. Prefiguración en el Antiguo Testamento, aunque el panorama completo estaba oculto, el Antiguo Testamento es rico en sombras y figuras que prefiguran el plan de salvación de Dios. El pacto de Dios con Abraham en Génesis 12, 3 prometió que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, indicando desde el principio que su plan nunca fue exclusivamente étnico, sino de alcance global. El sistema sacrificial de la ley prefiguraba la necesidad de expiación. Cada cordero, cada ofrenda señalaba al verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, Juan 1:29. El Cordero de la Pascua en Éxodo, cuya sangre protegió a Israel del ángel de la muerte, anticipa la muerte sacrificial de Cristo. El día de la expiación, Levítico 16, donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre, prefigura a Jesús como el gran sumo sacerdote que entra en el santuario celestial una vez para siempre con su propia sangre, Hebreos 9, 11-12. Los profetas también hablaron de un Mesías venidero que sufriría y, sin embargo, reinaría. El siervo sufriente de Isaías, Isaías 53, y el Hijo del Hombre de Daniel, Daniel 7, 13-14, son vislumbres clave de este misterio. Revelación en Cristo, el misterio de la salvación no es un concepto o una filosofía. Es una persona, Jesucristo. En su encarnación, Dios tomó carne para habitar entre nosotros, Juan 1:14. En su vida, reveló perfectamente el carácter del Padre, enseñando y demostrando el reino de Dios. Pablo enfatiza en 1 Corintios 2, 7-8, más hablamos sabiduría de Dios en misterio,
La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La crucifixión parecía una derrota, sin embargo, fue el medio mismo por el cual Dios triunfó sobre el pecado y la muerte. A través de la cruz, Dios reconcilió el mundo consigo mismo, 2 Corintios 5 y 19, eliminando la barrera del pecado y ofreciendo vida eterna a todos los que creen. La resurrección vindicó las afirmaciones de Jesús, confirmó la culminación de su obra salvadora y abrió la puerta para que el Espíritu morara en los creyentes. Otro aspecto del misterio, el papel de la Iglesia. El misterio de Dios no es solo una verdad privada para los creyentes individuales. Está destinado a ser manifestado a través de la vida corporativa de la Iglesia. En Efesios 3, 9-10, Pablo escribe, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La Iglesia es el instrumento escogido por Dios para demostrar su sabiduría, no solo al mundo, sino a los mismos poderes espirituales. Al unir a personas de toda nación en un solo cuerpo, la Iglesia se convierte en un testimonio vivo del poder reconciliador del Evangelio. El misterio de la fe, el misterio es también uno que debe ser abrazado por la fe. No es algo que comprendamos completamente solo con el intelecto. Es algo en lo que entramos por confianza. Romanos 16, 25-26 afirma, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido en secreto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para la obediencia de la fe. La fe es la clave que abre la participación en este plan revelado. El misterio es ahora una invitación abierta, pero debe ser aceptada. Cumplimiento escatológico, el misterio aún no se ha agotado. Su culminación definitiva ocurrirá en el regreso de Cristo, cuando el reino de Dios venga en plenitud. Apocalipsis 10, 7 declara, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En ese momento, todo lo que ha sido prometido se hará realidad. El pecado y la muerte serán abolidos. La creación será restaurada. Y Dios morará con su pueblo para siempre. Apocalipsis 21, 3-4. Vivir a la luz del misterio, comprender el misterio es ser transformado por él. Cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, no solo como individuos perdonados, sino como participantes en un plan cósmico. Cambia la forma en que vemos a los demás, no como extraños o enemigos, sino como potenciales herederos de la misma promesa. También cambia la forma en que vivimos. Sabiendo que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, vivimos con confianza, humildad y propósito. Damos testimonio de este misterio en nuestras palabras y acciones, en nuestra unidad como creyentes y en nuestra preparación para el regreso de Cristo. El misterio ya no está oculto, pero aún se está desarrollando en la historia. Y para aquellos con ojos para ver y corazones para creer, es la revelación más extraordinaria que el mundo haya conocido jamás, que Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo. Y que esta buena nueva es para todos, en todas partes, para siempre. Es como si Dios mismo hubiera escrito un último guión para América. En las últimas semanas, un cambio inquietante ha tenido lugar en los cielos de los Estados Unidos. Anillos luminosos han flotado en silencio sobre la capital de la nación precisamente a las 3:33 de la madrugada, una hora que muchos creen que tiene un profundo significado espiritual. Nubes tubulares se han retorcido como antiguos pergaminos. Sonidos de trompeta parecidos a truenos han resonado en pueblos tranquilos. Y ahora algo aterrador ha golpeado Florida, tan repentino, tan devastador. Desde Washington D.C. hasta las costas del sur, misteriosos fenómenos están apareciendo con creciente frecuencia, como si los cielos ya no estuvieran en silencio. Mientras los científicos buscan explicaciones, aquellos familiarizados con la escritura comienzan a temblar, porque estos no son solo eventos extraños. Son las mismas señales que Jesús nos advirtió que vendrían antes del fin. Antes de que revelemos lo que acaba de suceder y por qué puede ser más que una coincidencia, asegúrense de suscribirse y activar la campana de notificaciones.
Lo que están a punto de ver podría ser la señal más clara hasta ahora de que el tiempo se acaba y la profecía se está desarrollando justo ante nuestros ojos. Las señales alarmantes están por todas partes. Poco después de que el anillo luminoso apareciera sobre Washington, D.C. En la oscuridad de la noche, suspendido silenciosamente sobre el Capitolio, precisamente a las 3:33 de la madrugada, algo aún más extraño comenzó a manifestarse en los cielos de América. Desde Texas hasta Arizona, desde Florida hasta Missouri, la gente miró hacia arriba y quedó atónita por lo que vio. Nubes largas, suaves y en forma de tubo que se extendían por millas a lo largo del cielo. Estas no eran las nubes naturales que estamos acostumbrados a ver. Eran demasiado simétricas, demasiado limpias, demasiado deliberadas, como si hubieran sido cuidadosamente dibujadas por una mano invisible. Algunos las describieron como pergaminos desenrollándose en los cielos, inquietantemente similares a la imagen en Apocalipsis 6 y 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y eso es exactamente lo que parecían, pergaminos abriéndose sobre una nación que parece espiritualmente dormida. Estas nubes no se rompieron ni se desvanecieron como el vapor ordinario. En cambio, flotaron con propósito, rodando silenciosamente por los cielos, dejando tras de sí una calma inquietante que, según los testigos, se sentía casi sagrada pero aterradora. No había tormentas, ni relámpagos, ni lluvia, solo una quietud antinatural bajo el cielo. Los meteorólogos se apresuraron a intentar explicarlas como fenómenos atmosféricos raros, quizás el resultado de una cizalladura del viento. Pero quienes las vieron sabían que no era así. Algunos incluso afirmaron ver contornos, alas, formas angelicales, corredores de luz ocultos dentro de los patrones. Para ellos, no era solo una anomalía climática. Se sentía intencional, diseñado, como un mensaje. Y estas nubes no fueron maravillas de una sola vez. Aparecieron en diferentes días en diferentes zonas horarias, con una estructura casi idéntica, como si estuvieran sincronizadas por algo más allá de la naturaleza. En el Antiguo Testamento, Dios guió a su pueblo con una nube de día. Pero hoy, la nube quizás ya no esté guiando. Podría estar señalando. Y si es así, no nos está llevando hacia adelante. Nos está llamando de vuelta. De vuelta al arrepentimiento, de vuelta a la verdad, de vuelta a un Dios que hemos olvidado. Pero las señales no se detuvieron en los cielos. De hecho, se hicieron más fuertes. Literalmente, en todo Estados Unidos, durante años, la gente ha estado escuchando sonidos misteriosos, profundos gemidos metálicos, estruendos parecidos a trompetas y zumbidos mecánicos bajos que vibran en el aire sin ninguna fuente visible. Desde pequeños pueblos rurales hasta concurridos centros urbanos. Los testigos han grabado los sonidos resonando en calles vacías, haciendo vibrar ventanas, temblar paredes e incluso activando alarmas de coches. Los perros aúllan, los pájaros se dispersan, los niños lloran y los adultos, muchos de los cuales no tienen trasfondo espiritual, dicen que se siente sobrenatural. En St. Louis, fue descrito como un gemido retumbante que subía y bajaba como maquinaria respirando. En Nueva York, rebotaba entre los rascacielos como si la propia ciudad gimiera. En Oregón, un sonido de trompeta resonó sobre el valle. Sin tormenta, sin aviones, sin explicación. Los servicios de emergencia investigaron. Sin construcción, sin estampido sónico, sin mal funcionamiento, nada. Y sin embargo, sigue sucediendo. Algunos científicos sugieren cambios tectónicos o variaciones en la presión atmosférica. Otros susurran sobre experimentos militares clasificados. Pero ninguna de esas explicaciones justifica la respuesta emocional y espiritual de quienes lo escuchan. Porque cuando oyes un sonido que no pertenece a este mundo, lo sientes en tus huesos. En la Biblia, las trompetas nunca son aleatorias. En Éxodo 19, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, un toque de trompeta tan fuerte hizo temblar al pueblo. Y en el libro de Apocalipsis, la trompeta señala juicio. Cada toque inicia una fase de los últimos tiempos. Cada uno más fuerte, más serio y más inevitable que el anterior. Entonces, ¿qué pasaría si lo que estamos escuchando en los cielos de América no es solo ruido? ¿Y si es una advertencia, una alarma espiritual que intenta despertar a una nación dormida antes de que sea demasiado tarde? Muchos de los que han escuchado los sonidos caen de rodillas. Algunos rompen a llorar.
Otros, incluso aquellos sin creencia en Dios, admiten que algo en ello conmovió su alma, como si el cielo mismo estuviera llamando. Y si eso es cierto, entonces ignorarlo no es solo peligroso, es mortal. Las señales están en los cielos. Las nubes ruedan como pergaminos. Las trompetas suenan desde alturas invisibles. Y ahora, justo cuando la gente mira hacia arriba con miedo y asombro, algo escalofriante se arrastra desde abajo, desde debajo de nuestros pies. Porque mientras los cielos entregan señales y maravillas, algo igualmente profético está surgiendo silenciosamente del suelo. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo. Los animales huyen y los cielos resplandecen. Mientras los cielos de América resuenan con gemidos parecidos a trompetas, y las nubes ruedan como pergaminos. En lo profundo del Parque Nacional de Yellowstone, un icono de la naturaleza virgen, se desarrolla una nueva e inquietante señal. Pero esta vez, no viene de arriba. Viene del suelo, de los árboles, de los animales. Durante semanas, algo extraño ha estado sucediendo en Yellowstone. Y no viene con explosiones o humo. Viene con un silencio que es casi insoportable. Guardabosques, excursionistas y turistas por igual han documentado el éxodo masivo de la fauna. Manadas enteras de bisontes han sido avistadas moviéndose hacia el este en líneas apresuradas, desapareciendo en la naturaleza circundante. Los alces están desapareciendo en masa. Incluso los depredadores osos, lobos, pumas están abandonando la zona sin conflicto ni derramamiento de sangre, como si fueran convocados o advertidos por una voz que solo ellos pueden oír. No se reporta actividad volcánica. No hay advertencias sísmicas, ni perturbaciones hechas por el hombre. La superficie de la Tierra parece en calma, pero los animales cuentan otra historia. Y si creemos lo que Job 12:7 nos dice, pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, entonces quizás sea hora de que empecemos a escuchar, no solo con nuestros oídos, sino con nuestros espíritus. ¿Podría ser que estas criaturas, inmaculadas por el orgullo o el ruido digital, aún reconozcan la voz de la creación? ¿Podrían estar sintiendo algo antiguo despertando bajo la superficie? Los lugareños alrededor de Yellowstone han comenzado a notar algo más profundo, una vibración bajo los pies, un pulso en el suelo. Algunos lo describen como un gemido bajo, una respiración profunda como algo masivo e invisible que se agita en su sueño. En un vídeo escalofriante, un hombre coloca una botella de plástico en el suelo. En segundos, la botella comienza a vibrar y rebotar, no por el viento, sino por un latido tembloroso bajo la superficie. La tierra se mueve. La tierra respira, o quizás la tierra advierte. Y esto no es mera coincidencia o instinto. Esto es profecía irrumpiendo a través del mundo natural. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si los animales huyen, si el suelo tiembla, entonces no es una cuestión de si algo viene. Es una cuestión de cuándo y por qué. Pero antes de que podamos responder a eso, debemos volver a mirar hacia arriba. Porque mientras el suelo bajo nuestros pies gime con una advertencia ancestral, los cielos sobre América han comenzado a resplandecer con señales que pocos pueden explicar y aún menos pueden ignorar. Desde las interminables llanuras de Nebraska hasta los extensos suburbios de Los Ángeles. Desde los silenciosos desiertos de Nevada hasta los tranquilos e insospechados pueblos de Kentucky. Los americanos miran hacia arriba. Y lo que están viendo lo está cambiando todo. Rayas carmesí, espirales violetas, esferas pulsantes de azul eléctrico y verde esmeralda suspendidas en la atmósfera. No destellos lejanos de relámpagos, no auroras explicadas por tormentas magnéticas. Estas luces se mueven con intención. Forman alas. Atraen miradas. Se convierten en halos, silenciosos, brillantes, impresionantes. Algunas luces forman círculos concéntricos perfectos. Otras se extienden en espirales que pulsan como un latido. Los testigos las describen como vivas, respirando, observando, esperando. No parpadean. No se desvanecen. Flotan. Permanecen como si esperaran una respuesta. Y antes de que aparezcan, el mundo cambia. La gente reporta una extraña quietud apoderándose de la tierra. Los perros dejan de ladrar. El aire se vuelve denso. El viento cesa.
Un hombre en Kentucky dijo que el silencio era tan completo que parecía que toda la región contenía la respiración. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones, inversiones de temperatura, reflejos ópticos, interferencias electromagnéticas. Pero incluso mientras hablan, sus voces suenan huecas, porque no hubo lanzamientos de satélites, ni simulacros militares, ni picos de erupciones solares. Los cielos oficiales debían estar vacíos. Y sin embargo, resplandecían. Joel 2:30 proclama, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. Esto no fue escrito como poesía. Fue escrito como profecía, y ahora puede estar desarrollándose ante nuestros propios ojos. Los escépticos los llaman ilusiones. Pero quienes han visto las luces sienten algo más profundo. Algunos dicen que fue hermoso. Otros dicen que fue aterrador. Pero todos están de acuerdo en que no fue aleatorio, porque los cielos ya no son pasivos. El suelo ya no está quieto. Los animales ya no están tranquilos. Todo se mueve, advierte, revela. Y si toda la creación tiembla ante lo que está por venir, quizás nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Es un juicio? El clímax definitivo de todas estas señales climáticas ocurre durante la tribulación. Las señales de la naturaleza que estamos presenciando hoy, junto con las señales sociales, políticas, tecnológicas, económicas y otras señales del fin de los tiempos, aumentarán en frecuencia e intensidad, llevando al rapto de la Iglesia. Entonces Dios desatará su ira durante un periodo de juicio de 7 años, llamado la tribulación. Por muy mal que se haya puesto el clima hoy, nada se compara con los desastres profetizados en el libro de Apocalipsis. Al leer Apocalipsis, uno se maravillará de cómo los juicios de Dios relacionados con el clima devastarán el mundo. Porque Dios derramará su ira sobre su gente corrupta durante la era más horripilante que el mundo jamás haya soportado. Nuestro Dios es tan misericordioso. Nos está enviando pacientemente una llamada de atención de desastre natural tras otra porque nunca derrama su ira sin previo aviso. La palabra de Dios deja claro que cuando Él envía disciplina, el propósito principal nunca es castigar. En cambio, el propósito principal es llamar a la humanidad descarriada al arrepentimiento para que podamos ser salvos. Así lo expresó el profeta Isaías, porque cuando tus juicios están en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. ¿Cómo quiere Dios que respondamos a estas señales del fin de los tiempos, particularmente la señal de la naturaleza en relación con el clima extremo? Primero, cada uno de nosotros debe arrepentirse individualmente de nuestra propia rebelión y egoísmo. Dios está llamando a cada persona a arrepentirse. Así que, respondamos con fe y arrepentimiento rindiéndonos al Señor. Leamos la Biblia para que podamos discernir. Segundo, necesitamos arrepentirnos como nación por excluir a Dios de nuestra sociedad, por la adoración idólatra de uno mismo, por nuestros 63 millones de asesinatos en el vientre materno, por nuestra obsesión con la promiscuidad sexual, por nuestra fascinación por lo oculto y por nuestra falta de apoyo al derecho de Israel a existir, entre una plétora de otros pecados. Toda nación necesita vivir la afirmación de en Dios confiamos, porque esa es la única manera de recibir la misericordia de Dios. Una vez que el Rey Jesús finalmente regrese, la maldición sobre esta tierra será levantada y estos desastres naturales dejarán de persistir. Hasta ese día glorioso, podemos vivir con esta esperanza, la noche está casi terminada y el día se acerca. Por lo tanto, desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y revistámonos de las armas de la luz. Dios está castigando a los Estados Unidos, una polémica. Se ha dicho que Dios ha estado castigando a América debido a su giro hacia el secularismo ateo. A lo largo de su historia, esta nación ha sido bendecida por el favor divino. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido un esfuerzo concertado del maligno para convertir al pueblo americano. Esto socava la belleza de la historia de la creación de Dios. El diablo entonces intentó infiltrarse en América, pero la fuerza y el compromiso inquebrantable con los valores bíblicos nos permitieron derrotar sus esfuerzos. Manténganse vigilantes y sigan manteniendo nuestros valores, y Dios nos bendecirá. Estábamos empezando un camino hacia la perdición. Y lo único que podía salvarnos era la humildad y la comprensión de que Dios perdonará a su pueblo si regresa a su voluntad, tal como lo hizo tantas veces con la nación de Israel. Pero América no se volvió a Dios. Como resultado de nuestra falta de voluntad para volver a Dios y pedir perdón, Él comenzó a quitarnos nuestra influencia en todo el mundo.
Debido a nuestra aversión hacia los valores bíblicos, Dios nos quitó nuestra influencia moral sobre el mundo. El pecado estaba tomando control sobre nuestro país y ya no gozábamos de la autoridad moral que una vez tuvimos. Desde entonces, nuestro país se ha alejado de Dios de nuevo. Hemos tomado prácticas sagradas como el matrimonio y las hemos entregado al secularismo. Hemos permitido que la familia sea destruida en aras de la tolerancia. Hemos permitido que la imagen de Dios sea destruida. Hemos llamado al pináculo de la creación de Dios, el ser humano, como malo, diciendo que la forma en que una persona nace no es suficientemente buena. Por eso Dios envió plagas como la pandemia de COVID-19 a nuestra tierra. Por eso ha apartado su rostro de América. Si no volvemos a Dios, su rostro nunca volverá a nosotros. Si deseamos acelerar el regreso de nuestro Señor, nos volveremos a Él y a los valores bíblicos que nos ha dado. Él está castigando a América por deshonrar la santidad de la vida. Asesinaron a cientos de miles de civiles japoneses inocentes al lanzarles una bomba atómica. No solo asesinaron a estas personas, sino que, como resultado, muchos de los sobrevivientes tuvieron hijos que nacieron con graves defectos de nacimiento. Él los está castigando porque han cambiado el amor de Cristo por el amor al país, un evangelio por otro. Bajo el estandarte de la difusión del amor de Dios, en cambio, destruyeron a muchos pueblos indígenas a través de su colonización. Y han convertido en héroes a estas personas que sacrificaron sus vidas por el bien mayor del evangelio americano. Él los está castigando porque se niegan a amar a aquellos que pueden ser diferentes de ellos. Se niegan a compartir con ellos la misma gracia que les ha sido tan abundantemente dada. No han aprendido del pasado. En cambio, viven en una postura de arrogancia, tal como lo hicieron los fariseos. Merecen la misma reprensión que recibieron. Se han convertido en ciegos guiando a ciegos. Requieren cargas pesadas para aquellos que ni siquiera son parte de la Iglesia. Y sin embargo, ellos mismos se niegan a vivir bajo esos mismos estándares. La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso es que ofrece un gozoso rescate del juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios el Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué pasará después? ¿Cómo pasará ese día el mundo entero? La Biblia declara que Dios ha fijado un día en el que se propone juzgar la tierra habitada. Este día del juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el cielo y la tierra antiguos, que están corrompidos por el pecado. El pecado puede definirse como todo aquello que se opone a la voluntad y la ley de Dios. Incurrir en pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y algo impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas. Esto es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y tierra, Dios debe eliminar cualquier cosa que pudiera producir o llevar el pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del juicio final, como afirma la Biblia. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Todos los escépticos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco, y se enfrentarán al castigo de acuerdo con los actos que hayan cometido. La Biblia es muy clara en que los escépticos están acumulando venganza contra sí mismos, y que Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. En el juicio final, el destino de los impíos y los no creyentes estará bajo el control de Dios Todopoderoso, quien evaluará a cada uno según el estado de su alma. La Escritura declara que Jesucristo juzgará a cada persona que haya vivido. Aquellos que rechacen su oferta de salvación se enfrentarán al juicio del gran trono blanco, la última parada de los incrédulos antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también comparecerán ante Jesús, momento en el cual finalmente llegarán a una comprensión completa de su gracia extravagante. En 1 Corintios 4, 5, Pablo dice que Jesús revelará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes. Algunas personas han tenido la idea equivocada de que todos sus pecados serán expuestos para que todos los vean, pero la Biblia de ninguna manera apoya esa noción.
Jesús expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente ante él o ella. Cada acto rebelde, actitud equivocada y palabra hiriente será revisada. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este tiempo. Estaremos en la presencia del Santo Salvador, lamentándonos por lo indignos que somos de su sacrificio. Pero la tristeza durará solo un momento. Inmediatamente después vendrá el gozo tremendo de haber recibido el perdón y haber vivido una vida que le agrada. El juicio de Cristo no es un castigo. Es un recordatorio de que somos perdonados. Al fin, comprenderemos plenamente la profundidad y la amplitud de su gracia. Los creyentes no necesitan acoquinarse ni agachar la cabeza durante el juicio. Tampoco debemos arrepentirnos. El tiempo para eso ya pasó. Nos presentaremos ante el Señor vestidos con la justicia de Cristo y perdonados de cada pecado. Y al fin comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. No se sorprendan de la venida del Señor. Pero estén listos. El punto que Jesús está haciendo es que el día y la hora de su regreso son desconocidos. Además, cuando Él regrese, será como cualquier otro día. Será un día normal. Jesús cita el caso del diluvio en los días de Noé. Solo Noé realmente se estaba preparando. Para todos los demás, eran negocios como siempre. La gente hacía lo que la gente normalmente hace. Comían y bebían, se casaban y arreglaban matrimonios. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres molían harina. La gente simplemente hacía lo mismo que siempre había hecho. Pero de repente, llegó el diluvio y todos fueron exterminados. Jesús también usa una analogía de un ladrón irrumpiendo en la casa de alguien por la noche. El punto que el Señor está haciendo es que si el dueño de la casa supiera que alguien iba a entrar, entonces estaría atento al ladrón, y por lo tanto, podría prevenir el robo. El punto es claro, estén listos. Por lo tanto, Jesús nos advierte que no nos encuentren desprevenidos cuando Él regrese, sino que mantengamos la vigilancia. Esperen al Señor Jesús como si su regreso fuera muy demorado. Busquen en Internet y encontrarán una amplia variedad de interpretaciones para esto. Parecería bastante obvio que un conocimiento de los arreglos matrimoniales en ese momento sería un lugar ideal para comenzar. Pero, de nuevo, es muy difícil obtener una imagen clara debido a tantas opiniones diferentes. Así que lo que vamos a hacer es simplemente mirar los hechos tal como se nos presentan en estos versículos. Y mi esperanza es que las conclusiones extraídas se vean claramente como muy simples. Y lo que aprendemos es que es un mensaje claro para nosotros hoy, y una advertencia para que estemos haciendo lo que el Señor quiere que estemos haciendo inmediatamente antes de, y seamos hallados haciendo, a su regreso. La tarea asignada a las vírgenes es clara. Deben salir a encontrarse con el novio, y las 10 llevaron sus lámparas consigo. La diferencia entre ellas es que las 5 prudentes llevaron vasijas de aceite consigo en caso de que el novio tardara mucho. Las insensatas solo tenían el aceite que ya estaba en sus lámparas. Las 10 vírgenes recortaron sus lámparas, pero las de las insensatas comenzaron a apagarse a medida que se les acababa el aceite. Así que, de inmediato, se ven actitudes muy diferentes. Las 5 insensatas eran bastante desinteresadas y mostraban muy poco compromiso con la tarea en cuestión. Las prudentes, por otro lado, mostraron dedicación e incluso habían invertido en aceite extra por si les resultaba más costoso. No sabemos cuándo regresará realmente el Señor. Y también debemos estar preparados para el hecho de que podría tardar un tiempo, como en la parábola del amo ausente por un tiempo. Y ahora vemos que el novio tardó mucho en llegar. A lo largo de la historia, poderosas naciones han surgido y caído. Imperios han gobernado con fuego y hierro, pero ninguno ha atraído la mirada del cielo y la tierra como Israel. Una tierra escogida por Dios, un pueblo apartado. Y sin embargo, un pueblo que volvió su rostro de su propio Mesías. Los profetas les advirtieron. Las señales les rodearon. Y aún así traspasaron a aquel que vino a salvar. Pero la historia no ha terminado. Enterrada en lo profundo de antiguas profecías se encuentra una promesa que se niega a morir, que un día Israel mirará al que traspasaron y creerá. Y quizás, solo quizás, esto no es solo sobre Israel. Quizás también es sobre ti. Podrías ser israelí o simplemente alguien que camina por la vida sin darse cuenta. Pero tómate un momento para reflexionar.
a sabiendas o no, te has alejado del Señor? Escucha atentamente. Así como Israel, nuestros corazones pueden regresar. Israel dio la espalda a Dios. Durante siglos, el pueblo judío ha vivido bajo un velo espiritual, una ceguera que les ha impedido reconocer al mismo Mesías que vino de entre ellos. Aunque Jesús cumplió cada profecía predicha en las Escrituras, naciendo en medio de ellos, caminando entre ellos, sanando a sus enfermos y enseñando con autoridad divina, finalmente fue rechazado. En lugar de abrazarlo, lo entregaron a los gentiles, lo condenaron injustamente y lo crucificaron. Lo que hace esto aún más trágico es que hasta el día de hoy, muchos líderes religiosos judíos continúan difundiendo afirmaciones profundamente ofensivas sobre Jesús. Algunos escritos rabínicos alegan que nació de adulterio, que practicó hechicería y que fue condenado al infierno por desviar a Israel. A los ojos del judaísmo tradicional, Jesús no es el Mesías, sino un impostor, un blasfemo que merece rechazo en lugar de reverencia. Sin embargo, incluso este doloroso rechazo fue predicho en la Escritura. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 11 y 25, se refiere a ello como un endurecimiento parcial de Israel, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este versículo revela un misterio divino. El endurecimiento del corazón de Israel no es ni total ni permanente. Es parte del plan redentor de Dios, que se desarrolla en etapas a medida que el mensaje de salvación se extiende a los gentiles. Y un día, cuando ese número se complete, el velo será levantado. Antes de que el pueblo de Israel se vuelva verdaderamente a su legítimo Mesías, deben desarrollarse varios acontecimientos significativos, tanto en el escenario global como en el ámbito espiritual. Hoy en día, la mayoría de la población judía todavía espera la venida de un Mesías, pero no Jesucristo. En cambio, esperan una figura política, religiosa y nacionalista, alguien que supuestamente restaurará la gloria pasada de Israel, reconstruirá el tercer templo en Jerusalén y restablecerá el antiguo sistema sacrificial tal como se describe en la ley de Moisés. Para muchos judíos ortodoxos, este Mesías anticipado será un hombre sabio y justo, alguien que unirá al pueblo, derrotará a sus enemigos e inaugurará una era de paz y prosperidad. Pero lo que no se dan cuenta es que este hombre vendrá tal como ellos esperan. Sin embargo, no será enviado por Dios. Este será el mayor engaño en la historia humana. La Escritura nos advierte que esta figura aparentemente mesiánica será en realidad el Anticristo. Cautivará al mundo con su carisma, su poder y sus falsas promesas. Incluso el pueblo de Dios será atraído por sus señales, milagros y encanto diplomático. Se presentará como un pacificador y logrará forjar un tratado de paz con Israel. Este acuerdo les concederá lo que han anhelado, el derecho a reconstruir el templo y reanudar sus antiguos sacrificios. Pero lo que empieza como un sueño hecho realidad pronto se desvelará como una pesadilla. El profeta Daniel predijo este evento con escalofriante precisión. En Daniel 9 y 27, escribió, y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto marcará el punto de inflexión, el momento en que la máscara de la paz es arrancada para revelar el verdadero rostro del mal. Este momento marca un punto de inflexión en la historia humana y en la profecía divina, un punto en el que la máscara de la paz cae y la verdadera naturaleza de este gobernante mundial es desvelada. Aquel que una vez fue aclamado como pacificador ahora será revelado como un destructor, y el mundo entrará en el periodo de sufrimiento más intenso que jamás haya conocido. Esta última mitad de la semana 70, 3 años y medio, a menudo se conoce como tiempo, tiempos y medio tiempo en el lenguaje profético, y corresponde con los 1260 días mencionados en Apocalipsis 11 y 13. Durante este tiempo, el anticristo gobernará con crueldad y blasfemia sin precedentes, empoderado por el mismo Satanás. La persecución de judíos y de todos los que se nieguen a adorarle será sin precedentes. Este periodo no es solo de sufrimiento terrenal. Se trata de confrontación espiritual, una guerra entre la luz y las tinieblas, la verdad y el engaño, Cristo y el anticristo. Pero la profecía de Daniel no termina en desesperación. Incluso en esta hora más oscura, Dios sigue siendo soberano.
El versículo concluye con una poderosa afirmación, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto nos asegura que el reinado del anticristo es temporal y está bajo control divino. Sus acciones, aunque horripilantes, están permitidas solo por una temporada. Y esa temporada tiene un fin predeterminado. El fin decretado se refiere al juicio final de Dios, el momento en que la ira acumulada contra el pecado será desatada sobre este falso gobernante y su reino. Apocalipsis 19 nos da una imagen vívida de esta conclusión, donde Cristo regresa como el rey conquistador, montando un caballo blanco, coronado con muchas coronas y llevando el nombre, fiel y verdadero. Con la espada de su boca, golpeará a las naciones, y el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego. Así, la semana 70 de Daniel sirve como una cuenta regresiva divina, un capítulo final en la larga historia de la redención que comenzó en el Edén. Nos recuerda que la historia no es aleatoria, sino que avanza hacia un fin determinado. La justicia de Dios será plenamente revelada. Sus promesas serán cumplidas, y el Mesías, que una vez fue cortado, pero no por sí mismo, regresará en gloria para reinar para siempre. Para los creyentes de hoy, esta profecía es tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia porque el engaño espiritual es real y se intensificará a medida que se acerque el fin. Y una promesa porque, por muy oscura que se vuelva la noche, el amanecer del regreso de Cristo está asegurado. No debemos vivir con miedo, sino con santa expectación, preparando nuestros corazones y proclamando la verdad hasta que Él venga. Como el propio Jesús dijo en Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. La puerta del Evangelio se abre en el momento en que el anticristo profana el templo reconstruido en Jerusalén, estableciendo la abominación desoladora que Daniel profetizó. Cuando la ilusión se haga añicos para muchos en Israel, el velo será rasgado. Lo que una vez pareció el tan esperado cumplimiento de antiguas profecías será expuesto como un engaño, cuidadosamente orquestado. El hombre al que habían celebrado como el heraldo de la paz, aquel que creían enviado para restaurar la gloria de Israel, revelará su verdadera naturaleza, arrogante, blasfemo, un usurpador del trono de Dios, que exige adoración para sí mismo. Esta devastadora realización traspasará el corazón de la nación. Pero de este momento de traición, algo milagroso comienza a desarrollarse. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos da una profunda perspicacia sobre este misterio. Explica que el rechazo de Israel a Jesús como el verdadero Mesías no fue final, no fue ni total ni irreversible. En Romanos 11 y 25, Pablo escribe, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta ceguera espiritual que durante mucho tiempo ha ensombrecido al pueblo judío no fue una maldición de venganza, sino una estrategia divina, parte del diseño redentor de Dios. En su soberana sabiduría, Dios permitió la incredulidad temporal de Israel para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. A través de su rechazo, el mensaje del Evangelio fue llevado más allá de las fronteras de Israel, extendiéndose a toda tribu, lengua y nación. Pero este endurecimiento nunca fue destinado a ser para siempre. La historia no ha terminado. Dios no ha terminado con Israel. Llegará el momento, y ya se acerca, en que los ojos del pueblo judío se abrirán. El momento del engaño dará paso a la revelación. El dolor de la traición se convertirá en la tierra donde la verdad eche raíces. Comenzarán a comprender las Escrituras de nuevo, y el velo que durante mucho tiempo ha cubierto sus corazones será levantado, como lo predijeron los profetas y lo afirmó Pablo. Un gran despertar espiritual comenzará entre el pueblo de Israel. Sus corazones se volverán al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y a Jesucristo, a quien una vez rechazaron, ahora reconocido como el verdadero y único Mesías. La puerta del Evangelio, una vez abierta a las naciones, ahora se abrirá de par en par una vez más para que entre el remanente de Israel. Y cuando llegue ese día, como escribe Pablo en Romanos 11 y 15, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Será un momento de resurrección, no solo para Israel, sino para todo el mundo. El regreso del pueblo judío a su Mesías señalará la cercanía del fin de la era y la proximidad del regreso del Señor en gloria. La advertencia de Jesús. A medida que los ojos del pueblo judío comiencen a abrirse y el velo de la ceguera espiritual se levante,
Se producirá una profunda comprensión, una dolorosa conciencia de que han puesto su confianza en un falso Mesías. Este despertar no vendrá sin tristeza. La sensación de traición removerá en sus corazones una mezcla de miedo, angustia y remordimiento. Lo que parecía ser el amanecer de una paz largamente esperada se expondrá repentinamente como una trampa. Ese mismo momento, marcado por la profanación del templo por parte del anticristo, encenderá no solo una ola de persecución, sino también una agitación espiritual dentro de un remanente fiel de Israel. Sus ojos ya no verán al anticristo como un salvador, sino como realmente es, el enemigo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y este despertar, aunque nacido del dolor, será un paso fundamental hacia el cumplimiento de lo que los profetas predijeron. Jesucristo mismo dio una solemne y urgente advertencia sobre este momento preciso. Hablando en su discurso profético en el Monte de los Olivos, dijo en Mateo 24, 15-16, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En estas palabras, Jesús no solo afirmó la autoridad de la visión de Daniel, sino que también dio instrucciones prácticas e inmediatas. Su advertencia no fue simbólica, fue literal. Cuando aparezca esta señal profética, no habrá tiempo para debatir o dudar. Será la señal clara de que ha llegado el tiempo del juicio divino, y la huida será la única opción. En ese mismo momento, el anticristo desatará una violenta persecución contra el pueblo judío, dirigiéndose especialmente a aquellos que rechazan su afirmación de divinidad. Lo que comenzó como un acuerdo de paz diplomático ahora será expuesto como una trampa satánica. El remanente fiel, aquellos que se nieguen a inclinarse ante su blasfemia, serán perseguidos, desplazados y obligados a huir a desiertos, montañas y regiones desoladas para sobrevivir. Sin embargo, la furia del anticristo no se satisfará con el exilio o la supresión. Su odio por Israel escalará hasta culminar en una ofensiva final y aterradora. Las Escrituras profetizan claramente que reunirá a los ejércitos del mundo para rodear Jerusalén, decidido a aniquilarla completamente. El profeta Zacarías habló de este momento catastrófico en Zacarías 14, 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Israel estará al borde mismo de la extinción, rodeada por las fuerzas de la oscuridad, abandonada por aliados terrenales, despojada de sus defensas y vaciada de fuerza. Desde el punto de vista humano, la esperanza se habrá ido. El templo será profanado. Los sacrificios detenidos. El pueblo destrozado. La nación que una vez clamó, no tenemos más rey que César, ahora se encontrará sin rey, sin escudo y aparentemente sin futuro. Pero es en esa hora más oscura donde la luz de la gracia irrumpirá. Zacarías 12 y 10 es una asombrosa promesa de esperanza, y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este lamento no será vacío. Será el comienzo de un arrepentimiento nacional, un clamor de corazones quebrantados y el tan esperado reconocimiento del verdadero Mesías. Aunque todo parece perdido, Dios no ha terminado con su pueblo. Dios no ha abandonado a Israel. Lo que parecía el colapso de Israel bajo el peso aplastante de la traición, el asedio y la aniquilación inminente se convertirá en el escenario mismo para el acto más extraordinario de misericordia y poder divinos en la historia. En ese momento crítico de angustia y devastación, se desarrollará el tan esperado milagro profético. En medio de la guerra, rodeado por los ejércitos de la oscuridad, el remanente fiel de Israel tendrá sus ojos plenamente abiertos. El velo caerá y finalmente contemplarán lo que generaciones anteriores no pudieron ver, el verdadero Mesías, no una mera figura política. No un libertador terrenal, sino Jesucristo, aquel a quien traspasaron. Lo que una vez llenó sus corazones de negación y resistencia ahora será reemplazado por el reconocimiento, el luto y el arrepentimiento. Pero Cristo no regresará como el siervo sufriente, como lo hizo la primera vez. Ahora viene como el juez justo, el rey conquistador, el Señor de los ejércitos. Su regreso será público, literal e impresionante en su gloria. No descenderá en secreto ni simbólicamente. Descenderá con poder del cielo, liderando los ejércitos del cielo para luchar no solo por el alma de Israel,
sino también en su tierra. Este momento marcará un punto de inflexión dramático. El plan divino avanzará a una nueva y gloriosa fase, la restauración espiritual y nacional de Israel. Una de las formas en que Dios asegura a su pueblo su amor por ellos es describiéndose a sí mismo como su esposo. Por ejemplo, el profeta dice a Judá, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Israel a menudo demostró ser una cónyuge infiel, cometiendo adulterio espiritual al adorar dioses falsos y abandonar al Señor. De hecho, fue debido a la idolatría que Dios pronunció esta palabra a través de Jeremías 3, 8-10, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada, y fornicó con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino falsamente, dice Jehová. Dios advierte a Judá contra cometer los mismos errores que Israel, sus vecinos del norte, habían cometido en su idolatría. Israel había contaminado la tierra y roto su pacto con Dios. Debido a la magnitud de su pecado, Dios castigó a Israel. Y él ilustra ese castigo así: se divorció de Israel y los envió lejos. Una referencia a la invasión asiria que resultó en la expulsión de Israel de su tierra natal. Aún dado el ejemplo del divorcio de Israel, Judá permaneció infiel, como si desafiara a Dios a infligirles un castigo similar. Teniendo justa causa, Dios, el esposo fiel, se divorció de Israel, su esposa infiel. Para empeorar las cosas, Dios había preguntado, si un hombre repudia a su mujer, y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿volverá él a ella otra vez? La respuesta, según la ley mosaica, era no. Un hombre que se había divorciado de su esposa no podía volver a casarse con ella más tarde. Según la metáfora de Dios, Israel parece estar en una situación desesperada. Ha sido divorciada por Dios, y según la ley, nunca podrá ser aceptada de nuevo. A lo largo de los siglos, algunos cristianos han afirmado que el número insignificante de judíos que poseen fe salvadora en Jesús indica que Dios ha abandonado a su pueblo Israel y lo ha reemplazado con un vasto número de gentiles creyentes. Nada más lejos de la verdad. Pero luego viene un giro sorprendente. La misericordia de Dios interviene. Para refutar esta afirmación errónea, el apóstol Pablo usó el Antiguo Testamento para probar que Dios no ha desamparado a Israel y todas sus promesas a su pueblo escogido siguen siendo válidas. En Romanos 9 y 11, Pablo explicó por qué el Evangelio del Mesías Jesús representa la fe judía genuina, a pesar de que solo una minoría de judíos cree en Jesús y el liderazgo espiritual judío lo considera un apóstata. Pablo deja claro que la salvación se basa en la elección soberana de Dios, como también sabían los antiguos profetas. Dios escogió a Jacob, pero no a Esaú. Y en los días del profeta Elías, él reservó a 7.000 personas en Israel que se negaron a inclinarse ante el dios pagano Baal. En Romanos 9, 24-29, Pablo continúa mostrando el compromiso eterno de Dios de cumplir todo lo que ha prometido a su pueblo Israel, los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. En Romanos 10, Pablo citó de Deuteronomio, Isaías y Joel para probar que el rechazo de Israel a Jesús no fue una sorpresa. Los profetas ya lo habían profetizado, y es parte del plan eterno de Dios. De hecho, Dios diseñó su plan para usar el fracaso espiritual de Israel para llevar el Evangelio a los gentiles. Como resultado, los gentiles salvos se convertirían en la maravillosa herramienta en la mano de Dios para provocar a los judíos a la salvación, como Moisés profetizó, yo os provocaré a celos con los que no son nación. Pablo también se volvió a Isaías. Pero Isaías es muy audaz y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pablo estaba enseñando a los creyentes gentiles las escrituras judías, explicando por qué la salvación había llegado a ellos. Luego declaró, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Pues Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano. Y añade más sobre la elección, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios establece un escenario de desesperanza para Israel. Invita a su pueblo a volver a él y promete que su ira terminará. ¿Podría ser que el amor de Dios sea más fuerte que la rebelión de su pueblo? El Señor redobla su invitación. Dios usó la impactante ilustración de un divorcio de Israel para enfatizar su culpa ante él.
Pero Dios nunca cortó a Israel unilateralmente para siempre. Solo pidió que regresaran a Él y experimentaran su bondad. De hecho, después de que Dios dice que se divorció de Israel, les ordena 3 veces que regresen. Otra ilustración de la asombrosa bondad de Dios se encuentra en la historia del profeta Oseas. Dios realmente le ordenó a Oseas que se casara con una prostituta. Ella no permaneció fiel a Oseas. Luego, mientras su esposa vivía en inmoralidad, el Señor le ordenó a Oseas que la encontrara y la volviera a comprar. El propósito de Dios era mostrar la grandeza de su gracia, ámala como el Señor ama a los israelitas, aunque ellos se vuelvan a otros dioses. La gracia de Oseas hacia su esposa infiel es un modelo de la gracia de Dios hacia su pueblo infiel. Israel había sido escogido y amado por Dios, sin embargo, le fueron infieles por medio de la idolatría. En Jeremías 3, Dios les da una carta de divorcio. Pero luego les suplica que regresen. En Oseas, Dios persigue y redime a su esposa alejada y busca continuar su relación con ella. Ambas historias proporcionan una imagen inolvidable del amor fuerte e interminable de Dios por su pueblo del pacto. ¿Cómo puede una esposa divorciada regresar y ser restaurada? La ley lo prohibía, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, y Dios todavía tiene un plan para Israel. La gracia de Dios en el nuevo pacto proveyó restauración para todos los que creyeran en Cristo. Una vez los incrédulos discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién puede ser salvo? Jesús les aseguró que la salvación se basa en el poder y la gracia de Dios, no en los esfuerzos del hombre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que Dios ha prometido al pueblo judío será suyo para siempre. Israel en el plan de paz del fin de los tiempos. En Deuteronomio 7, 6-9, Dios proclama que no escogió a Israel porque fueran mayores en número o habilidad. Su elección se basó en su amor y fidelidad. El mundo sabría qué clase de Dios es Él por cómo sería fiel a sus promesas a su pueblo, Israel, incluso cuando le fueran infieles. Dios no va a elegir a otra persona por un tiempo. Va a tratar con su pueblo Israel porque les hizo una promesa, un pacto con ellos que descansa completamente en Dios solo para cumplir su promesa en su elección de Israel. Y les dice que en los postreros días Él actuará no por su bien sino por el bien de su santo nombre. Pueden leerlo atentamente en Ezequiel 36, 22. Y los traerá de vuelta a la tierra que juró a Jacob. Y Él será su Dios y ellos serán su pueblo, y las naciones sabrán que es Dios quien santifica a Israel, lo cual se menciona en Ezequiel 37, 25-28. Israel juega un papel prominente en las predicciones del fin de los tiempos de la Biblia. Varios factores revelan que Israel perdurará hasta el fin de los tiempos y desempeñará un papel principal en el plan de Dios para los últimos días. Primero, la tribulación de 7 años descrita en Apocalipsis incluye un tiempo en que Israel ya existe como nación y construye un futuro templo. Durante casi 1000 años, Israel no existió como nación. Sin embargo, en 1948, la nación moderna de Israel nació en un solo día. Este evento marca un precursor significativo para los planes futuros de Dios. Segundo, un templo judío existirá en Jerusalén para la mitad del periodo de la tribulación de 7 años. Este templo no existe hoy. Sin embargo, el Instituto del Templo en Jerusalén tiene planes que podrían hacer que la construcción de esta instalación se lleve a cabo rápidamente, una vez que se les dé acceso al lugar que actualmente está bajo control musulmán. Tercero, habrá 144.000 judíos que servirán como evangelistas durante los últimos días, según Apocalipsis 7. Además, 2 testigos predicarán en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación. Morirán y luego resucitarán al cielo, lo cual se menciona en Apocalipsis 11. Esta acción será seguida por un terremoto masivo en Jerusalén, y la gente huirá de la ciudad a las montañas para ser protegida por Dios. Cuarto, Ezequiel 38 predice una guerra de naciones que se aliarán y atacarán a Israel en los últimos días. Dios mismo proporcionará una victoria sobrenatural para Israel. Aunque muchos debaten cuándo ocurrirá este evento, parece tener lugar algún tiempo después del rapto y antes de la mitad de la tribulación. Finalmente, el pueblo de Dios librará la guerra contra las naciones al final de la tribulación en Armagedón. Dios ganará, y Jesús está predicho para regresar y reinar por 1000 años desde su trono en Jerusalén. Después de este tiempo, tendrá lugar una rebelión final, seguida por un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva ciudad celestial, llamada la Nueva Jerusalén.
¿Significa lo que está sucediendo hoy en Israel que se acerca el fin de los tiempos? En cierto modo, la respuesta es sí. El surgimiento del Estado moderno de Israel es una parte importante de la profecía bíblica. Los preparativos para un nuevo templo judío reflejan lo que la Escritura predice que sucederá. La creciente alianza de naciones en el Medio Oriente que se oponen a Israel también apunta hacia las predicciones de la Biblia. Sin embargo, hay que tener cuidado de no interpretar cada titular individual como un cumplimiento de la profecía. Jesús podría regresar en el rapto en cualquier momento, independientemente de lo que esté sucediendo hoy en Israel. Jesús dijo a sus seguidores: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestes, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores de parto. No debemos temer. Pero el hecho de que muchos eventos predichos parezcan tan cercanos a su cumplimiento indica la importancia de seguir fielmente a Jesús. Ahora, Dios escogió a Israel con un propósito, para bendecir a todas las familias de la tierra. Pero Dios no solo usa y descarta a las personas. Hizo un pacto con Israel y lo mantendrá. Pero es para beneficio de todo el mundo y principalmente para la gloria de su nombre. La elección de Israel por parte de Dios puede provocar en las personas una furia visceral y profunda. Es una furia desencadenada por la soberanía de Dios chocando con las ideas humanas de sabiduría y justicia, como si Dios no fuera la fuente misma de esas cosas. Al mismo tiempo que el pueblo judío de repente reconoce y lamenta a aquel a quien traspasaron, Israel será restaurado a la vista de todo el mundo, y las naciones verán que Dios cumplió cada palabra que dijo. La restauración de Israel tendrá lugar cuando el reino de Dios sea establecido desde Jerusalén. Que venga el gobierno del reino de Dios. No importa cuán difíciles y caóticos sean los tiempos actuales de la humanidad, Dios nos ha dicho que todo estará bien. Más que eso, va a ser absolutamente asombroso. Jesús comparó los acontecimientos del fin de los tiempos con los dolores de parto. Pero la gente a menudo olvida que los dolores de parto resultan en un nacimiento. Una familia expectante no se enfocará constantemente en las contracciones y la agonía del parto, aunque sea inteligente estar prevenida y preparada, sino que se ocupará de pintar la habitación, recoger ropa y emocionarse por conocer al nuevo miembro de la familia. Se están preparando para algo maravilloso, algo que esperar y celebrar. Con toda la charla del fin de los tiempos, la mayoría de la gente olvida mirar el final. En lugar de mirar los dolorosos dolores de parto, miremos la imagen pintada en la profecía bíblica de lo que sucederá cuando Jesús venga de nuevo. La era mesiánica va a ser increíble. Jesús nos dice que velemos, oremos y estemos listos. Se nos advierte en la parábola de las 5 vírgenes insensatas que se durmieron, para no caer en la complacencia. Dios estima a aquellos que anhelan su aparición, no a aquellos que se burlan y escarnecen, diciendo que nunca vendrá. A medida que vemos la profecía bíblica cumpliéndose y las circunstancias alineándose para coincidir con la palabra de Dios, que Él nos encuentre mirando con anhelo, listos y esperando por Él.